Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Leandro Plano. La idea de hoy en el video es analizar el cierre del periodo fiscal 2023 para lo que es el régimen de retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Un año atípico, un año excepcional. Recuerden que acá se partió el periodo fiscal en dos. Una parte, la primera, que iba desde el percibido enero del 2023 hasta el devengado septiembre del 2023, inclusive, independientemente de cuándo se paguen los sueldos de septiembre, si era en septiembre o en octubre. Y la segunda parte, o sea, el segundo periodo totalmente independiente del primero, ya lo vamos a reforzar, que iba desde el devengado octubre hasta el percibido 31 de diciembre. Bueno, entonces, recordemos entonces, dos ejercicios independientes entre sí en el mismo periodo fiscal, que lo que tenemos que hacer para lo que es unir o para dar cuál es el impuesto determinado y cuáles son las retenciones, siguen con una simple sumatoria. Recuerden que toda la teoría la pueden obtener en el curso que hicimos el 22 de noviembre del 2023 de retenciones de ganancia de cuarta categoría con los cambios introducidos por el decreto 473 del 2023, que era lo que les decía de la segunda parte del año. Igual el video abarca todo el año, donde hacemos un análisis desde enero hasta finalmente el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, el decreto 473, que se había publicado mediados de septiembre y que tenía vigencia para los sueldos devengados a partir de octubre, reglamentado por la Resolución General AFIP 5417. Entonces lo pueden encontrar los suscriptores. Les recomiendo que vean el video, está el material también en PDF, que va a haber un análisis exhaustivo y también tenemos no solo la normativa, sino los distintos dictámenes que iba sacando la Dirección Nacional de Impuestos con el Ministerio de Economía, ¿no? Haciendo interpretaciones a cuestiones que, bueno, muchas veces habían quedado grises o dudas y bueno, y ahí se fueron despejando. Como les decía, ganancias para este 2023 son dos ejercicios totalmente independientes entre sí, uno del percibido enero hasta el devengado septiembre inclusive. Y el segundo periodo, el que va desde el devengado octubre, o sea, de los sueldos de octubre, hasta el percibido diciembre de 2023. ¿Qué decimos? Obtenemos un impuesto determinado que me da la primera parte y para llegar a la liquidación final, anual, digamos, al final del año, le sumamos el impuesto determinado de la segunda parte. Vamos a ver un Excel, la versión actualizada, la versión 11.14, donde tenemos el criterio que se decidió, porque AFIP nunca lo reglamentó, la Dirección Nacional de Impuestos hace, encomienda a la AFIP. En realidad, cuando se hizo esa reunión del 3 de noviembre de 2023, se preguntó si los pagos de cuenta iban a correr con el mismo sentido de la partición del año. O sea, si yo tenía pagos a cuentas en el primer tramo, o sea, de enero al devengado septiembre inclusive, y en ese momento tenías retenciones, entonces tomarlo pago a cuenta sobre ese periodo. Y para cuando se elevó mucho el umbral a partir del devengado de octubre, que pasó a remuneraciones brutas mayores a 1.980.000 para retenerle impuesto, entonces vamos a suponer en los casos donde estaba la remuneración de los empleados por debajo de ese umbral, entonces no iba a haber impuesto determinado, por ende no iba a haber retención en ese último periodo. Entonces, si tenía pago a cuentas, no se podrían utilizar en principio. Se hizo la pregunta, ¿por qué? Porque si sigue con el mismo criterio, recuerden que uno devuelve hasta la concurrencia de lo retenido. Y si en el periodo que va de octubre a diciembre no hay impuesto retenido, por ende no hay devolución porque no se puede devolver porque la concurrencia del impuesto retenido en ese periodo era cero. Bueno, la cuestión es que nunca se reglamentó, ya estamos contra reloj, entonces se decidió tomar pago cuenta a todos, no importa si hubo retención o no en el último periodo, es decir, en el periodo donde
fue el salto donde mucha gente quedó fuera del impuesto desde octubre a diciembre. O sea, tomamos el pago a cuenta anual y se lo toma como todo el periodo fiscal. Ahí hacemos esas excepciones y no va con esa excepcionalidad de los dos periodos el tema de imputar a los pagos a cuenta. Recuerden nomás que los pagos a cuenta hubo un periodo del 2023 donde quedó para presentarse o aplicaba al 2024. Hubo una parte que iba del 23 de noviembre al 12 de diciembre. Ese periodo, todas las percepciones que se hacían, que era el 100% y el 25%, aplicaba solo el 2024 para poder ser computadas. Una salvedad. Por eso, cuando uno lo cargaba en CIDADI, no le traía a partir de noviembre automáticamente, porque estaba justamente esa excepcionalidad también, cosas raras para no ser menos este 2023, que gran excepcionalidad, bueno, también hasta para tomar los pagos a cuenta. Pero bueno, aclarado esto, la idea es, por eso lo tomamos al único pago a cuenta. O sea, si nosotros ponemos el pago a cuenta acá, por ejemplo, ya lo vamos a ver en un ejercicio, si tomamos el pago a cuenta, este pago a cuenta va a ser trasladado de forma completa independientemente del periodo que caiga, ¿no? Bueno, después tenemos las deducciones generales que se agregaron. Se agregó el 85K, que era la deducción general nueva, esta que salió esta semana, de los alquileres para casa-habitación, el 10% que se podía tomar tanto el locador como el locatario. Después, bueno, vamos a ver que está ya esta deducción general. En la pestaña de deducciones, acá tenemos, en las últimas dos son alquiler, casa, habitación, artículo 85, inciso K, 10% del locatario y también puede ser locador. Y acá hacemos las anotaciones, colocar tal cual sale en el CIRADIC. Recuerden que acá siempre se colocan los importes tal cual uno ve o lee el CIRADIC trabajador, ¿verdad? Como otra novedad tenemos la actualización del importe de las primas seguro de retiro privado por muerte, por ahorro, los fondos comunes de inversión para retiros, bueno, los planes de ahorro, todas esas deducciones generales que van en el anual. Recuerden que con esta ley del paquete fiscal, uno de los artículos, y era aplicable al 2023, menciona que se actualiza por el IPC de octubre a octubre. O sea, teníamos, acá yo los dejo, no está publicado todavía en la página de AFIP, pero el tope para la prima, tomando el IPC, y digo bien, es IPC, no es más RIPTE, del IPC es 80.709, redondeando. Después, cuando salga valor publicado en AFIP, si lo publican en algún momento, para el 2023, lo ponen acá, ponen el importe a mano, si da centavos más, centavos menos, bueno. Porque a veces pueden tomar un coeficiente con más decimales, bueno, generalmente redondeando me da 80.709. Aplicable, como les decía, a partir del 2023, por eso se incorpora esta actualización y se incorpora una novedad importante para la planilla, la generación automática del 1357. Vamos nutriendo la planilla, miren las cantidades de hojas, tenemos los parámetros, después vamos a tener las tablas, vamos a tener deducciones, vamos a tener donde se cargan los ingresos, donde se liquida el impuesto, una vista previa del 1357 anual. Tenemos el TXT para liquidar el 1357 que sale automáticamente cuando se nutre la tabla, y por ende mostramos gráficamente cómo queda generado el 1357. En forma automática nosotros tenemos que copiar el archivo a un bloc de notas para formar el TXT. Después lo voy a explicar. Entonces, vamos a hablar un poco de los plazos, cómo estamos parados hoy. Esta excepcionalidad se fue postergando. Ustedes saben que CIRADIC se fue corriendo. Originalmente vence el 31 de marzo, pero se fue corriendo debido a que se estaba esperando por la parte del fisco que se promulgue la ley que había presentado el gobierno. ¿Por qué? Porque tenían que ratificar las tablas del artículo 94 del impuesto, ya que habían sido
modificadas en agosto del 2023 y luego con el decreto 473, lo que fue octubre, noviembre y diciembre, que crearon tablas hasta distintas, totalmente distintas a las que ya conocíamos tradicionales del 94, y esto era inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo no tenía delegadas esas facultades, el Poder Ejecutivo solamente podía delegar y le había delegado a través de la ley de presupuestos en el 2023, el Congreso le había delegado la facultad de poder incrementar tanto las deducciones especial incrementada tramo 1 y tramo 2 para no pagar impuesto tramo 1 y tramo 2, esa deducción que iban a buscar las tablas de 230 renglones, ¿se acuerdan? Según el promedio, la remuneración bruta de los dos tomados muy menor, y bueno, íbamos a ver en qué grupo caía. Tenía la exención del SAC también para incrementar delegada la facultad del Poder Legislativo. ¿Qué pasa? No tenía delegada la facultad de aumentar las tablas como lo se hizo. Entonces, para ratificar se necesitaba una ley. Bueno, finalmente la ley salió publicada el pasado 8 de julio. Entonces, recién ahí, está vigente lo de que se ratifica todos los incrementos de tablas del 2023. Por eso se fue corriendo todo y quedó para la presentación del CIRADIC. El vencimiento es el 15 de julio del 2024. Después tenemos lo que sigue al CIRADIC ya es la liquidación anual, o sea, el F1357, que tenemos 15 días para hacerlo, porque el vencimiento es el 31 de julio del 2024, con la versión 9, que ya está en el micrositio de AFIP, en el micrositio impositivo de ganancias y bienes, el manual de desarrollador, donde ahí tenemos justamente para armar este TXT que vamos a poder armar desde este archivo Excel, ¿no? Desde esta planilla. Bueno, recuerden que el 1357 se presenta vía web cuando se haya obtenido ingresos brutos en el año mayores a 15.917.863,58, ese importe que se va actualizando, que era 6.600.000 en el año pasado, y cuando no se le hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las remuneraciones al empleado, o sea, dado esas dos circunstancias, cualquiera de las dos, había que hacer esta presentación del TXT vía web, a través de presentación de declaración jurada y pagos. Y también está, para la liquidación anual, que si un sujeto fue pasible de retenciones en el año y no llega a este umbral y tampoco le quedó impuesto a ingresar, pero sí fue sujeto pasible de retención, entonces ahí se le puede entregar en formato papel. Está la opción de entregar el 1357 en formato papel para ese caso. Bueno, una vez que terminó la liquidación anual, al 31 de julio, tenemos tiempo para reintegrar o retener o devolver, según sea cada caso, las sumas producto de esa liquidación anual hasta los vencimientos del SICORE de julio, que el SICORE de julio, el formulario 744 está venciendo del 9 al 13 según la terminación de la QUIP, ¿no? Entonces tenés que usar el SICORE versión 9, el release 16, donde recuerden que estaba para informar la retención o la devolución, teníamos los códigos 61 y 62. El 61 era el ajuste de la liquidación anual por retención y el 62 el ajuste de liquidación anual cuando hay devolución, ¿no? Y recuerden que en fecha de comprobante, este año hay que poner 31 de julio del 2024 para poder hacerlo a través del SICORE julio, ¿no? Y la fecha de retención tenía que ser una que esté dentro del periodo fiscal que estamos liquidando, o sea, dentro del periodo fiscal 2023. Ejemplo, podemos poner 31 de diciembre de 2023. Esto está bueno, es importante, ¿por qué? Porque cuando uno va a consultar mis retenciones, ya salen todas las retenciones, por ejemplo, del año 2023, desde enero a diciembre, y queda incluido con estos códigos y esa fecha de retención, queda incluido también
la liquidación que hacemos ahora en julio. Normalmente hacíamos allá por abril o mayo, pero bueno, por este desfasaje que no salía de la ley, se fue prorrogando, ¿no? Entonces, bueno, es importante porque nos queda antes, teníamos que ir a buscar, cuando no estaban estos códigos, teníamos que ir a buscar al otro año, en abril, mayo, cuando se pagaba, cuál era la retención, y ahí se superponía con la retención del propio mes, entonces teníamos que pedir los recibos de sueldo para poder encontrar y focalizar cuál era el ajuste anual. Bueno, y por último, una vez que tenemos la liquidación, se entrega, se hace el SICOR y todo, cronológicamente nos queda la declaración jurada informativa de corresponder, la de ganancias y bienes personales. Siempre recuerden que el monto de la remuneración bruta, en este caso, sea mayor a 15.917.863. Si tenemos esa remuneración bruta mayor o igual a ese importe, tenemos que presentar la declaración jurada informativa. Obviamente que si estamos inscritos en cualquiera de los dos impuestos, tenemos que hacerlo por determinativa, que va con los vencimientos generales. Pero si no estamos inscritos ni en ganancia ni en bienes personales, pero sí tenemos sueldos que superen los 15.917.863,58, con centavos y todo, bueno, tenemos que presentar esta declaración jurada, que normalmente se hacía el 30 de junio, pero bueno, con estos corrimientos quedó en el 30 de septiembre de 2024. Recuerden que esta declaración jurada no puede generar saldos, ni a favor ni a pagar, porque si genera saldos a favor o a pagar, ya va por la determinativa, con los vencimientos generales, que son allá por fines de agosto, si es que no se prorroga, ¿no? Bueno, aclarado esto, bueno, brevemente lo que podemos hacer un muy rápido repaso del 2023, teníamos que en enero, bueno, se actualiza como era habitualmente desde el 2018, se actualizaba por el coeficiente RIPTE octubre-octubre, bueno, teníamos el valor que daba por ese producto, ese coeficiente. En mayo de 2023 tuvo el primer incremento a través del decreto 267, reglamentado por la Resolución General de AFIP 5758, el 15 de mayo, donde aumentan los valores para no retenerle impuestos, o sea, los valores de la deducción especial incrementada, primera parte, segunda parte, y además también llevó a 506.230 en ese momento el importe para la exención del SAC, que después en junio vuelve a salir un decreto para aumentarlo a 880.000 pesos, tomando todavía el promedio del periodo fiscal anual. Después van a ver que cuando terminamos el año, ya cuando salió este decreto ya por el último trimestre, el decreto 473, quedó definido que para el SAC se partían los periodos en dos. Se tomaba el promedio del primer semestre y con una remuneración bruta menor o igual a 880.000 de promedio, para que quede exento. Obviamente hasta 440.000, que es la mitad, o sea, la forma de calcular el SAC. Decía que está exento hasta la manera de calcular el SAC, ese importe. Si el SAC lo calculamos a la mitad de 880 es 440. O sea, está exento hasta 440, siempre y cuando el promedio del primer semestre sea menor a 880. Bueno, cuestiones que ya hemos avanzado y que ya lo hemos liquidado, así que vamos a ir avanzando. Más que nada lo que estoy haciendo es un poco de historia. Porque en agosto del 2023 pasó algo importante. Salió el decreto 414, que sí aumentaba nuevamente estos mínimos para no retenerle impuesto. Y lo más importante, un decreto, el 415, que me sube en un 35% las tablas del impuesto, pero retroactivo a enero. Eso ya lo primero, que era inconstitucional, porque no se podía aumentar, no tenía delegada, como les comenté antes, la facultad de aumentar las tablas del 94. Así que bueno, se hizo retroactivo a enero, eso generó devoluciones, esas devoluciones se devolvían en cuotas, 2 cuotas con los sueldos que se devengaban, o los sueldos liquidados de agosto y de septiembre, independientemente de cuándo se paguen, porque hablaba de devengado. Se incorporó mucho el concepto de lo devengado, pero igual recuerden que ganancia siempre sigue siendo por lo percibido, pero bueno, ahí generaba una devolución en 2 cuotas. Y por último, la última parte del año, lo que yo le decía, la que va desde el devengado de octubre hasta el percibido de diciembre, que es con el decreto 473 de 2023, que se tomaba el salario mínimo vital y móvil
de octubre del 2023, 15 salario mínimo vital y móvil, por 132.000 me daba 1.980.000 como umbral, como piso para que los sujetos no se les retenga el impuesto a las ganancias. Este decreto 473 fue reglamentado por la RG de AFIP 5417 y estaban esas nuevas tablas, esa nueva tabla que tenía la particularidad de que tener el primer renglón en 0% y ya no el 5%, con lo que, a mi entender, que lo pueden ver en el material que yo les comenté al comienzo, ya era innecesario crear esa deducción especial incrementada de grupo 1, porque el primer tramo ya era 0 de impuesto fijo más 0 de la diferencia, el 0% y ya no el 5%, entonces ya era 0 el impuesto determinado. O sea, no hacía falta la DI1, les recomiendo, si tienen tiempo, poder leer o hacer el curso que yo había dicho, lo había hecho el 22 de noviembre del 2023, que ahí les dejé al comienzo de este curso. Bueno, este pantallazo se dio, bueno, acá para ver cómo cerrar el año y ver lo del 1357, miren, el año 2023, acá está la empresa, la asociación, la CUIT, el nombre del trabajador, el CUIL del trabajador, zona patagónica, si es sí o no, dependiendo de, bueno, todavía en 2022 está lo de la zona patagónica, la zona desfavorable, que se incrementaban las deducciones personales en un 22, si tienen zona desfavorable le ponen que sí en la tabla. Bueno, y fecha para el 1357, porque es para la firma del 1357. Fecha, lugar de fecha y firma del responsable es para uso exclusivo del 1357 que vamos a crear el TXT. Acá pueden ingresar los pagos a cuenta, miran el CIRADI y a partir del 1 de enero ya está habilitado para informar los pagos a cuenta. Entonces se ponen los pagos a cuentas que salen, que se lee del CIRADI, ¿no? Acá va a estar el nombre del archivo para el TXT. Se copia y pega, acá los dejo con un llamadito, acá en rojito está el llamado donde te dice que el archivo TXT, el bloc de nota, debe llevar este nombre, o sea, se copia y pega en el bloc de nota, en el TXT. Y acuérdense siempre que la codificación es ANSI, cuando estén en el bloc de nota, la codificación siempre es ANSI. Miren, acá yo, ya que estamos, lo muestro, si buscamos bloc de notas, acá cuando le doy guardar, ahora está vacío, pero cuando le doy guardar, podemos poner el nombre, o sea, copiamos acá el nombre que figura acá, o sea, miren, lo hacemos acá, pongo control C, copio y pego. Entonces ya me queda el bloc de nota con el nombre del archivo que lea AFIP. Tiene que ser indefectiblemente ese nombre y no otro. Y acá en codificación, yo por defecto tengo es AMSI. Y pongo guardar. Se me guarda el archivo que voy a crear el TXT. Cuando tengan dudas, vuelven a ver el video. Pero bueno, no creo que tengan. Y estos son los datos necesarios para la confección del 1357. El tipo de presentación puede ser anual, final, informativa o el distracto de enero-marzo. Bueno, en este caso una liquidación anual. La secuencia original, recuerden que el 1357 se va haciendo, cuando se va pisando, si lo vamos incorporando nuevo, va por nómina completa, no va por novedad, nunca va por novedad, o sea, por novedad sería incorporar un empleado. Si tengo que incorporar algún cambio de un empleado, bueno, y tenía 50, bueno, tengo que presentar de nuevo los 50. O sea, la primera es original, es 0, pero si empiezo a mandar rectificativa va a haber 1, 2, 3, 4, según las rectificativas que tenga que hacer. Bueno, esto producto del dictamen de la DNI decía que, bueno, es un dato que pide el 1357, cuántos bonos de productividad hubo, porque después recuerden cuando hagan el curso, si lo vuelven a leer y a escuchar, bueno, la DNI dijo que si hay 5 bonos por productividad, puede descontar, si corresponde la exención, hasta el 40% de la ganancia no imponible, en realidad de cada bono, bueno, que tiene que reunir las condiciones. Mamarracho, digamos, pero bueno. Vamos a ver después que en 2024 todo esto voló, salió, todo queda grabado. Ya no va a haber mono. Bueno, pero estamos en 2023, no quiero mezclar. Entonces, bono por productividad, cantidad de fallo de caja, cantidad de conceptos de similar naturaleza, cantidad de otros empleos, lo mismo. Para cuando hay pluriempleo con bono por productividad, fallo de caja, concepto de similar naturaleza, cantidad de compensación análoga, bla, bla, bla. Cantidad de hijos de 18 a 24 al 50, cantidad de hijos de 18 años a 24 al 100. ¿Por qué de 18 a 24? Bueno, esto estaba pensado cuando se creó la
la deducción general de gastos por educativos y servicios educativos, que eran para los hijos carga de familia, o sea, hasta los 18 años, y también para los hijos de entre 18 y 24 años, siempre que estudien, bla, 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 bueno, y que los mantengan los padres. Entonces, bueno, digamos, yo supongo que tuvo esa intención, era solamente informativo poner la cantidad de hijos, sí, más que nada, sí se informan estos gastos de servicio educativo y no se informan carga de familia, no tenés hijo menor de 18, pero informás gasto de hijos, bueno, lo coherente sería es que tengas al menos un hijo de 18 o 24 años, que estás deduciendo el gasto. Bueno, y acá, bueno, los que les decía las novedades que traía. Las tablas, bueno, acá las deducciones personales del 30, la ganancia no imponible y la ganancia de zona desfavorable incrementada en un 22%. Entonces se toma, dependiendo, en este caso toma las primeras, la que están en esta parte izquierda de la tabla. ¿Por qué? Porque no es zona desfavorable. Acá está lo que yo le decía, las primas de seguro, que se actualizó ahora en 2023. AFIP no pasó el importe todavía, pero bueno, 80.709 me da a mí, peso más, peso menos, dependiendo los decimales y la cantidad de decimales que se usen para obtener el IPC octubre a octubre. Bueno, lo de gasto separio sigue firme en 996, lo que interesa el crédito hipotecario 20.000, bueno, todo lo que ya sabemos. Y está la tabla, ya podríamos tomar. Si pagamos los sueldos dentro del mismo mes, o sea, ¿se acuerdan la primera parte del año que va hasta las rentas devengadas, hasta el 30 de septiembre inclusive? Si pagamos septiembre, lo pagamos en septiembre, vamos a tomar como último periodo la tabla de septiembre. Pero si el devengado de septiembre, o sea, los sueldos de septiembre los pagamos los primeros días de octubre, vamos a tomar la tabla hasta octubre. Esto lo calcula todo el Excel de forma automática, ¿no? Pero para que ustedes entiendan la teoría. Está bueno entender la teoría y no solamente ingresar un número para que calcule todo. Pero bueno, yo sé que muchos ponen los números para que le calcule todo. Pero bueno, la idea es que se entienda, ¿no? Y bueno, acá abajo está la tabla del último periodo. Fíjense, acá arranca del devengado de octubre, es la tabla 1. Dice la página FIP, también lo aclara, que si es del devengado de octubre, si se percibe en octubre o noviembre. Cualquiera sea como el último trimestre arranca del devengado de octubre, para que sea la primera tabla, puede ser que si vamos a tener, el ejemplo va a ser así. Si nosotros pagamos los sueldos del último día hábil de cada mes, vamos a usar 3 tablas. ¿Por qué? Porque octubre lo pagamos en octubre, porque noviembre, los sueldos de noviembre lo pagamos en noviembre y los sueldos de diciembre lo pagamos en diciembre. Entonces ya tenemos esas 3 tablas. Ahora, si yo vengo pagando los primeros días de cada mes, o sea, los sueldos de octubre lo voy a pagar en noviembre. Si los sueldos del devengado de octubre lo pago en noviembre, voy a usar esta tabla 1. Pero si los sueldos de noviembre lo pago en diciembre, voy a usar la tabla 2. Y si los sueldos de diciembre lo pago en enero, ya no uso ninguna tabla y ya usamos el régimen cedular o general de la 27725, que fue derogada el otro día, pero bueno, que es la primera parte del año, tenía plena vigencia, ¿verdad? Del año 2024. Bueno, y como siempre acá tenemos que va por lo devengado, la base imponible máxima de aportes para jubilación 11%, para obra social 3% de corresponder y para ley 19.032 3% de corresponder, ¿no? Esos topes se incrementaban trimestralmente en enero, marzo, junio y en septiembre. Perdón, en enero no, en enero venía el de diciembre del año anterior. Se incrementa en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Bueno, en 2024, aclaro, a partir de marzo, abril, por decreto de mi ley se va ajustando la ley de movilidad todos los meses, por ende la base imponible va aumentando todos los meses. Una aclaración nomás. Y acá fueron la evolución que yo les decía, cómo fue aumentando. Esto fue por RIP de enero, por RIP de octubre, y quedó en 404 la remuneración bruta para no retener el impuesto. Quedó igual y en mayo se aumentó a 506, se volvió a aumentar en agosto y bueno, en octubre, noviembre y diciembre, año especial, pasó a 15 salarios mínimos vital y móvil vigentes al 1 de octubre, o sea, 132.000 por 15, 1.980.000, para no retener el impuesto. El SAC quedó promedio del periodo fiscal, promedio del primer semestre a 880 y el promedio del segundo semestre a
1.980.000 para quedar exento. Hasta la forma que resulte de determinar el SAC, ¿no? Es hasta la mitad de 880, 440 y hasta la mitad de 1.980.000. Y lo de la exención del bono por productividad era que el promedio del periodo fiscal anual, esto sí quedó periodo fiscal anual, por más que haya una partición, teníamos que ver de enero a diciembre cuál fue el promedio, y si estuvo por debajo de estos 808.125 pesos, quedaba exento el bono por productividad. Recuerden, solamente hasta el 40% de la ganancia no imponible quedaba exento, hasta 180.673. Y acá le pueden poner, bueno, jubilación el 11, el 3, si tienen cuotas sindicales le pueden cambiar acá, bueno, todas las variantes. Y recuerden que de este lado estaba las tablas del grupo 2 o el antepenúltimo párrafo del inciso C del 30, la segunda parte, que eran los del grupo 2, que íbamos a buscar una deducción especial incrementada según cómo caía en la tabla la remuneración bruta o el promedio a cada mes, ¿no? Teníamos desde enero a abril, después teníamos desde mayo a el 31 de julio y desde agosto al 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque ya después, en el último trimestre, desapareció, ya no había tramo 2. Bueno, esto fue también un poco del repaso de todo el 2023 teórico, ¿no? Donde, bueno, después tenemos deducciones, acá como siempre, les que les decía, se agregó la nueva, pues te lo pueden informar en Ciradí hasta el 15 de julio, te pueden informar estas nuevas, que es el 10% del alquiler. Para casa habitación, acá no importa si es titular o no, recuerden que la del 40%, para tomarlo, no podía ser titular en ninguna proporción, en ningún porcentaje de un inmueble. Y inmueble, el concepto de inmueble es amplio, según el Código Civil. Una cochera, por ejemplo, es un inmueble. Y si tenés el 1%, heredaste el 1% de una cochera, no podrías deducir el 40% de lo pagado en el alquiler hasta el límite de la ganancia no imponible, ¿no? Bueno, acá, a modo de simplificar, vamos a hacer un ejemplo rápido. No ponemos ninguna deducción general, no ponemos ninguna carga de familia. Y directamente ya nos vamos a lo último, los ingresos. Acá hacemos una evolución de los ingresos para explicarle más que nada esto, cómo fue la evolución del 2023 y sí cerrar con el 1357. O sea, 700.000 pesos, la remuneración va subiendo, a marzo 800, en abril 800.000, en mayo 900.000, 900.000 en junio, 1.100.000 en julio y en agosto, 1.400.000 en septiembre, 1.400.000 en octubre, 2 millones en noviembre y en diciembre. Con esas remuneraciones fuimos trabajando, vamos a poner que es lo único que hay. Bueno, acá el Excel ya lo conocen, cualquier cosa los que no lo conocen. Después de última podemos volver a hacer un video exclusivo del Excel, del funcionamiento. Bueno, eso lo pueden pedir a la gente de Forum, con todas las redes, son tan amables que bueno, no van a tener ningún tipo de problema. Si quieren algún curso específico pero bueno, la planilla ya hace varios años que se está utilizando y se va ayornando, ¿no? a todos estos cambios. Y acá, no, acá abajo, a partir de liquidación de impuestos, está ya la hoja propia de liquidación, donde tenemos esas remuneraciones, vienen para acá. Si hay una NH es no habitual, si hay una remuneración no habitual, por ejemplo un bono, lo queremos poner como no habitual, acá se iría proporcionando del mes del pago hasta llegar a diciembre. Bueno, lo hace todo automático, esto no hay que tocar nada. Se carga solamente lo que está en fondo gris y letra azul. Entonces, bueno, vamos liquidando el impuesto, se toman los aportes, los topes de aporte para la jubilación, se prorratea el SAC. Recuerden que acá no se prorrateó porque el promedio estaba por debajo de 880, entonces bueno, cuando se hizo sí, todo se calcula en forma automática. Bueno, después ya queda el tema, una vez que tenemos la remuneración grabada, en este caso 700.000 pesos, que era lo que se pagó, no teníamos proporción del SAC porque el SAC estaba grabado, porque en su momento esos 700.000 pesos estaban por debajo de los 880.000, o sea,
si está por debajo de los 880.000, perdón, en ese momento el SAC estaba exento, por eso no se adicionaba ese dividido dos, esa doceava parte, porque finalmente arrancamos con un SAC para que esté exento de menor a 404.000 pesos y bueno, después cuando llegamos a junio, por el decreto 316, me sube el SAC a 880 y me lo hace exclusivo no del periodo fiscal anual, sino del primer semestre. Bueno, la jubilación, la ley 19.032, la obra social, bla, 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 vamos bajando. Bueno, tomamos las deducciones, la ganancia no imponible del mes, la deducción especial del apartado 2 del inciso C del artículo 30. Bueno, y me da una ganancia neta sujeta a impuesto de 388.415, que directamente, fíjense que nos hacía caer ya con esa remuneración al 35%, la tabla al 35%. Y me da un impuesto determinado de 96.245. O sea, tenía que retener, como el primer mes, 96.245. Y acá digo, retuve 124, porque yo, está loco. Si me daba 96, ¿cómo retuve 124? Recuerden que esta, la del 323, esta fila, siempre lo dice acá, poner en forma manual, nunca con fórmula. ¿Por qué? Porque si uno lo escribe, o de última copia y pega solo valores, es decir, ponemos copiar y pegar solo valores acá, yo copio y pego solo valores, me queda ya importe fijo, digamos, no por fórmula. Entonces, si yo cambio o agrego una deducción general o agrego una modificación, como pasó, que en agosto se modificó la tabla del impuesto, entonces yo me queda firme y fijo lo que yo retuve. Después, yo retuve 124, pero después, como en agosto me hicieron retroactivo la tabla del impuesto a enero, entonces tendría que haber retenido 96. Por eso me generó una diferencia a favor del contribuyente de 27.968,73. ¿Se entiende? Entonces, le tendría que haber devuelto. Bueno, ¿qué pasa? Acá hubo, esto es un ejercicio real, ¿no? De lo que pasó en el año. Después se aumentó el SAC. Se aumentó el SAC y había que, en junio, por ese mismo decreto, el decreto 316, entonces había que, si yo lo había grabado y después quedaba exento, bueno, generaba una devolución y esa devolución se iba a pagar en dos cuotas con los sueldos de junio y julio. Bueno, todo esto es pasado, pero bueno, la idea es refrescar un poco a dónde apuntamos, porque después vamos a ver, como yo les decía, y podemos avanzar. También pasó lo mismo en agosto. En agosto se incrementó por este decreto 415, que pasó las tablas, se incrementaban a enero un 35%. Entonces, esto también me hizo dar una devolución, y esa devolución decía la resolución general 5402, era que reglamentaba la manera de devolución. Era también, eran dos cuotas, una en agosto y la otra con los sueldos de septiembre. Esa devolución por el incremento de tablas. Bueno, finalmente lo más importante, donde voy, ¿qué pasa? Que en octubre, noviembre y diciembre, en esta parte del año, ya regía lo nuevo, las nuevas tablas, con el nuevo umbral de 1.980.000. Entonces, bueno, acá fíjense que no da a retener. ¿Por qué no da a retener? Hacemos un pantallazo muy rápido. Miren, en octubre la remuneración era de 1.400.000. Después en noviembre 2 millones y en diciembre 2 millones. Era acumulado desde ese periodo. ¿Por qué? Porque en octubre es como el segundo, lo que dijimos antes, eran dos ejercicios independientes. O sea, en septiembre termina el ejercicio y en octubre hay un nuevo ejercicio, totalmente distinto del primero, dentro de un mismo año en ganancia. Una cosa de locos, pero bueno, es así. O sea, tenemos, insisto con esto, de percibido enero hasta el devengado septiembre, un ejercicio. ¿Nos da un impuesto determinado? ¿Nos da un impuesto retenido acumulado? Bueno, eso lo guardamos. ¿Para qué? Para luego sumarlo al impuesto determinado que me dé por estos 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre. Y el anual es una simple sumatoria de lo de septiembre acumulado y lo acumulado
a diciembre, pero en ese último trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Septiembre más diciembre, total, anual. Para que lo entiendan, como lo vimos en el gráfico este, ¿no? O sea, el impuesto terminado que tengo acá, le sumo el impuesto terminado que tengo acá, y ese finalmente es el impuesto determinado del ejercicio 2023. Son dos ejercicios independientes entre sí, nada que ver. Es como que tenemos una liquidación acá y otra liquidación distinta acá. Para unirlas, las sumamos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, 1.400.000 dijimos en octubre, y acá decíamos que para no retener era 1.980.000. Remuneración del mes, 1.400.000. Promedio, como se reinicia, cada vez que se aumentan los umbrales, se reiniciaba también el promedio, ¿se acuerdan? Entonces, 1.400.000 y 1.400.000. Entonces me hace que esté en el grupo 1. Esto me hace que esté en el grupo 1. ¿Por qué? Porque la remuneración y el promedio, en este caso, como es el primer mes de los sueldos de octubre, está menor a 1.980.000. Lo mismo análisis que en noviembre. Miren, el promedio me pasó a 1.700.000. Entonces tomamos el menor. El promedio está menor a 1.980.000. Entonces seguimos en grupo 1. Lo mismo en diciembre. 1.800.000. Porque hacemos 2 millones, que era la remuneración bruta mensual de diciembre. O el promedio, de los dos el menor, 1.980.000. Como es menor a 1.980.000, dijimos, también grupo 1. Entonces no hay que retenerle impuestos. Fíjense que no le retuvimos impuestos durante esta última parte del año debido al el nuevo ejercicio de ganancias. La mini ganancia de estos 3 meses me da un impuesto determinado de 0, porque me da una ganancia neta sujeta a impuesto en 0, un impuesto determinado en 0, por ende un impuesto retenido en 0, todo 0. Entonces, ¿cuál sería mi impuesto determinado anual? Bueno, mi impuesto determinado anual es el de septiembre más el de diciembre. Ahora, qué lindo, qué simple. Tenemos una sumatoria, dijimos, de septiembre y de diciembre. Pero nosotros teníamos esta columna, ¿se acuerdan? Estas columnas que era la liquidación anual de los impuestos grabados. Por ejemplo, en la liquidación anual, miren, teníamos, si nosotros optábamos, por ejemplo, pagar el SAC en lugar de junio o diciembre, lo queremos pagar en la anual, acá lo elegimos, o sea, yo prorrateo todo el año y recién reemplazo en la anual. Entonces, como no va a haber columna 13, yo no puedo prorratear el SAC. Yo lo tengo que haber puesto en junio y diciembre. Porque no tiene que haber columna 13, llamémosla. No tiene que haber columna 13. Miren, esto no tiene que existir. No tiene que existir. No tiene que existir la columna 13. No tiene que existir. Entonces, pero esperen, ¿qué pasa? Bueno, ¿se acuerdan que tenemos deducciones generales propias de la liquidación anual? Como son las primas de seguro, están en amarillo. Las primas de seguro para caso de muerte, para el caso que cura muerte y primas de ahorro, las cuotas parte que se adquieran de un fondo común de inversión con fines de retiro y los aportes para los planes de seguro retiro privado con el control de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Y además también teníamos la que tiene doble análisis, la del 40% de lo facturado y no reintegrado por los gastos médicos y paramédicos, ¿se acuerdan? Bueno, esto que además tenía el 5% de la ganancia. Bueno, estos, ¿qué dice finalmente la Dirección Nacional de Impuestos? Bueno, que como no se pueden, porque no existe esta columna anual, la tenemos que imputar en los efectivos pagos. O sea, si a mí me lo informan ahora en agosto, yo lo pongo en agosto y me va a generar un impuesto menor, porque esto lo que hace las deducciones generales es disminuir la base imponible del impuesto. ¿Entienden? Entonces, bueno, se puede, lo ponen, si quieren lo hacen la prueba y lo ponen acá y generalmente, como ya les digo, la fila 323 nosotros la cargamos en forma manual, siempre me va a ver lo que tuve que retener y lo que efectivamente retuve, y esas diferencias las voy ajustando adelante. En este caso, como ya estoy
terminando y el CIRADIC sigue vigente, el CIRADIC hasta el 15 de julio sigue, yo ya terminé el año. Entonces, no sé, yo vamos a suponer que por CIRADIC mañana me informan eh, un aporte, una seguro de muerte de 100.000 pesos en marzo. Bueno, en marzo me genera una diferencia y lo voy, como va a haber una menor base imponible, voy a tener que devolver cuando haga el 1357 ahora. Pero bueno, esto es automáticamente. En la liquidación anual se termina reemplazando. Bueno, eh, también hay otro criterio que pasa con, con estas tres deducciones generales que tienen el tope del 5% de la ganancia neta acumulada. Bueno, también partimos del periodo y lo dice la Dirección Nacional de Impuestos. Si ustedes vuelven al, ya les digo, lo hacen el curso del 22 de noviembre de Contador en Red Forum que hice, ahí también explico el tema. Pero bueno, ya que estamos lo explico, la ganancia neta acumulada se resetea acá, en octubre, noviembre y diciembre. Vamos a tener una por el primer periodo y otra reseteada por el segundo periodo. Son las tres deducciones generales que estaban ligadas a ese límite del 5% de la ganancia neta acumulada. O sea, ya resolvimos todo acá. Queda también, por ejemplo, si un bono por productividad, que recuerden, el promedio del periodo fiscal era lo que determinaba si al final estaba en condiciones de estar exento hasta el 40% de la ganancia no imponible o no. Si, por ejemplo, yo lo eximí porque en marzo lo pagué y en marzo estaba por debajo de esos 800.000 y pico, y después terminado el promedio del periodo fiscal anual, terminó siendo superior, bueno, lo tengo, eso es lo que había eximido, esos 180.000, que era el 40% de la ganancia no imponible que yo puedo eximir. Bueno, finalmente queda grabado, yo esos 180.000 lo dejo grabado y en el momento del pago. O sea, vuelve para atrás, no se ajusta nada en el anual, sino que se modifica el mes de origen y esta planilla automáticamente me va a dar una diferencia que se va acumulando y bueno, la ajusto después cuando hago este anual, la ajusto. Pero la idea es que no haya columna 13, es decir, no tenga que hacer ningún reemplazo. Entonces, ya voy directamente finalizando, voy al final de todos, donde yo tengo acá una vista previa, donde yo, mi impuesto determinado, miren, el impuesto determinado, vamos a buscar la columna de septiembre, la ganancia neta sujeta a impuesto acumulada en septiembre más la de diciembre que no tenemos, me da estos 5 millones. Es la simple suma que yo le explicaba. Sumamos esto más esto, me da esto. Lo mismo que para el impuesto determinado. El impuesto determinado de septiembre al 35% me da 1.522.529. A diciembre, como estábamos en grupo 1 en los tres tramos, no había impuesto determinado. Entonces, por ende, la sumatoria, la simple sumatoria de esto más esto es 1.522.000. O sea, mi impuesto determinado para cerrar el ejercicio en la liquidación anual es 1.522.529. ¿Qué pasa? Yo tuve retenciones en el año y todas las retenciones del año, si ustedes miran acá, que las ponemos en forma manual, yo las sumo y me da el millón, 1.522.529,79. Donde ahí cerró el ejercicio, porque no hay ningún tipo de ajuste que haya quedado. No se agregan detenciones, no se agregan nada, y si se hubiesen agregados, ahí sí genera una modificación. Si lo hubiesen informado ahora en CIRADIC, se va cambiando, igual que en pluriempleo, si te informan pluriempleo, bueno, automáticamente me va a generar una diferencia. Miren, vamos a suponer, acá no tengo diferencia. ¿Por qué? Porque está todo perfecto, está todo bien. Las diferencias las tenía al principio acá. ¿Se acuerdan? Bueno, acá no tengo ninguna diferencia. Ahora, si yo le quiero, no sé, agregar un pluriempleo, me olvidé que en enero trabajé y le pongo un pluriempleo. En enero trabajé en otra empresa, me olvidé de cargarlo y soy buen contribuyente y bueno, lo cargo. Entonces voy a pluriempleo, otros empleos, remuneración bruta grabada, no sé, 500.000 pesos. Ahí, incorporando estos 500.000 pesos, vamos a ver que si vamos para abajo, me va
a generar, acá estamos, me va a generar que vengo con una deuda a favor de AFIP, porque tendría que haber retenido más, 306.413,11. O sea, para que quede el 1357, miren el 1357 cómo quedaría acá, con esa deuda. Yo, mi impuesto determinado al final me dio 1.828.000. Acá lo pueden ver mejor, ¿no? Mi impuesto determinado me dio 1.828.000. Yo le retuve 1.522.000, que eran los original que yo había retenido. Los que pongo en la fila 323. Entonces, el saldo a pagar, lo que tengo que pagar, es 306.000. Vamos a suponer que no tengo el pleno empleo, lo dejamos igual. O sea, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar también, acá si no tengo, cierra todo perfecto. Yo, en mi impuesto terminado de 1.522.000, que era el de septiembre más el de diciembre. Siempre en acumulados, ¿no? Pero por estos dos periodos, como yo le explicaba siempre, como yo le explicaba acá. ¿Se entiende? Acá. ¿Estamos? Sumamos esto acumulado acá, más el acumulado acá de este pedacito, nomás, de este último trimestre. Bueno, acá está. ¿Qué pasa si yo agrego, por ejemplo, un pago a cuenta? Vamos a decir ahí, percepciones dólar ahorro, dólar tarjeta, la resolución general 4815. Bueno, vamos a poner, me dio 220.000 pesos. Entonces yo pongo 220.000 pesos y vamos a ver que en el TXT yo, mi impuesto terminado me dio 1.522.000. Retuve 1.522.000, pero tengo pago cuenta de 220.000. O sea, el saldo a pagar está en negativo, el TXT acepta negativos, que sería un saldo a favor, 220.000 a favor. Yo le voy a devolver hasta el 31 de julio, porque recuerden que se pasó al 31 de julio la parte de devolución, le voy a devolver los 220.000 pesos. O sea, yo el 1357 los pongo así y después, cuando llego a julio, en el SICORE lo devuelvo y me termina quedando en cero, porque le devuelvo todo. Acá lo pueden ver también en un cuadro donde explica esta situación. Yo, acá, el impuesto determinado era 1.522.000. Le retuve 1.522.000. Pero ahora me surgió que tiene pago cuentas el empleado. Entonces, pago cuentas 220 me da un 13.57 de 220.000 a favor del contribuyente. ¿Qué pasa? Le devuelvo hasta el 31 de julio esos 220.000. Porque le puedo devolver todo. Recuerden que le devuelvo hasta la concurrencia de lo retenido en el año. O sea, como 220 es menor que 1.522.000, le puedo devolver todo. Y me queda, por ende, saldado el impuesto. Entonces, ¿cómo devuelvo estos 220.000? Bueno, lo puedo informar en el SICORE. Bueno, acá está el cuadrito que está en Contador en Red, que lo hizo mi amiga Carlita Lombardi, tan perfecto como siempre. El cuadrito de lo que le había explicado, los cronogramas. Y el SICORE, acá es lo que yo le decía. Estos 220.000 lo informo en el SICORE de julio, con la versión vigente del SICORE, que era la versión 9 Release 16, si no me equivoco. Y bueno, entonces como tipo le tengo que poner el de ajuste de devolución anual, que es el número 62. La fecha de comprobante es el 31 de julio del 2024. Eso dice la RGAFIP, que fue prorrogando todos estos plazos. Y recuerden que en fecha de retención, percepción original, esto era una que caiga dentro del periodo fiscal de liquidación, o sea, 31 de diciembre de 2023, para que mis retenciones, cuando hago la consulta de mis retenciones de enero a diciembre, me tome todas las retenciones o devoluciones que hay. Y bueno, finalmente me tiene que quedar en cero, porque yo retengo todo, devuelvo y retengo todo, y tiene que cerrar, ahí cierra el ciclo en cero. Bueno, este es el SICORE. Que acá, si quieren, también lo subo en el material. Yo tengo un TXT para hacer el SICORE. Se los voy a mandar.
Es simple, se cargan los datos que están en amarillo. Acá se pone el comprobante del 62, te explica el 7 recibo de sueldo, el 8 devolución de recibo de sueldo, o sea, el 7 cuando hay retención, el 8 cuando hay devolución. Y en la liquidación anual, el 61 cuando hay retención y el 62 cuando hay devolución. Entonces se pone de la lista, elegí en este caso 62 que devolución. ¿Qué dijimos? La fecha comprobante tenía que ser la del 31 de julio. Y la fecha del ejercicio tiene que ser 31 de diciembre del 2023, dentro del periodo fiscal. El impuesto, eso no se toca, 787, el régimen de 160, que trabajó en relación de dependencia. Y acá le ponemos el importe que es 200.000 pesos en amarillo. Siempre lo completamos lo amarillo. La CUIL del trabajador y acá copiamos esto, lo copiamos y lo ponemos en el bloc de notas para crear el TXT y después importarlo en el Sicore. O sea, copio esto, control V corta, pongo archivo, guardar, le pongo el nombre que quiero, dar esto para el Sicore, ¿no? Es algo interno, recuerden siempre también de que sea AMSI. Entonces lo guardo en descargas y bueno, ya tengo el para, para, para exportar al Sicore. Bueno, y por último, bueno, yo les decía que lo que se había agregado era lo del 1357, que el 1357, bueno, esta era la vista previa, como ya lo vimos, y acá, bueno, el 1357 me quedó con la devolución, como debe ser, y acá está el archivo, donde cabecera, lo tengo que copiar el TXT, tengo que copiarlo acá, como le explicaba antes. Esto lo copio desde cabecera porque es el primer empleado. Recuerden, cuando empiezan a agregar otros empleados, por ejemplo, tienen que retenerle ganancia a 5 empleados, que son 5 Excel distintos. O sea, ya con el primero copian en el bloc de nota la cabecera y todo. Y después con los otros siguen copiando en el mismo bloc de nota a continuación de lo que sigue, pero cabecera es único. Cabecera es una sola vez. El primer empleado y listo. Después cuando agreguen los empleados, por ejemplo el segundo hasta el último, empiezan al bloc de notas, copian y pegan esto. O sea, desde el 15 al 19. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos lo que, ya que estamos, lo hacemos. ¿Qué hacemos? Copiamos en un bloc de notas, borramos perdón, el que estaba, copiamos en el bloc de notas con cabecera y todo. Si tenemos otro empleado, por ejemplo, vamos a suponer que abrimos otro Excel y tenemos esto de otro empleado. Entonces, yo copio ya el segundo empleado, como cabecera ya está, ¿qué hago? Copio y pego en el bloc de nota los que le siguen. Y así, porque recuerden que es por nómina completa. Listo, entonces, ¿qué hago? Pongo guardar. Recuerden, ¿qué guardo? Bueno, el nombre del archivo estaba acá. Me quedó en parámetros, pero bueno, quedó acá. ¿Qué hago acá? Este dice nombre del archivo y acá explico todo también. Control C, copio y pego y este es el nombre que sí o sí tiene que tener el archivo para que lo lea FIP. Y recuerden que la codificación es AMSI. Pongo guardar, perfecto, ahí se me guardó y después lo presento en presentación de declaración jurada y pagos. Ahí terminamos el año. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, bueno, podríamos contactarnos, dejen donde está grabado el video, dejen la consulta que se responderá seguramente. Así que bueno, la idea de esto era hacer un repaso de todo lo que pasó en 2023 y cerrarlo con el Excel, con el último Excel del impuesto a la ganancia. Recuerden, para no cargar todo nuevo, ustedes ya vienen trabajando con un Excel, lo que pueden hacer es copiar directamente, si tienen estas remuneraciones, copian y pegan los valores de esta remuneración y recuerden siempre que en la fila 323, que es la que determina el impuesto, siempre lo tienen que copiar y pegar valores, solo valores, o sea, o lo ponen a mano si no están seguros, para que no quede por fórmula y cualquier actualización que haya o cualquier modificación que se haya retroactiva o algún CIRADIC para los que son rezagados y informan tarde del CIRADIC por un pluriempleo o una deducción nueva o lo que sea, no se modifique esto, por ejemplo acá los 124.000, no se modifica por nada, entonces me va generando que si yo agrego pluriempleo, deducciones o carga de familia,
desde enero hasta la fecha, hasta diciembre, me va a ir generando diferencias que la tengo que terminar de ajustar a la fecha que estoy. La fecha que estoy es la última parte del año, o sea, acá, como le mostré antes en el ejemplo que hicimos. Así que bueno, esto es todo, así que bueno, ha sido para mí un placer como siempre. Y bueno, estamos en permanente contacto. Cualquier cambio o novedad que haya, seguimos actualizando. Y les recuerdo que también ya tengo preparado la planilla para el 2024 con todos los cambios de la ley 27743 del paquete fiscal. Así que bueno, cuando se reglamente por el fisco ya la estaremos poniendo a disposición de todos los suscriptores y estaremos haciendo el curso correspondiente, tanto el teórico como el práctico. Lo podemos dividir en dos porque va a haber bastante parte de marco teórico y bueno, y también bastante práctico. Así que podemos hacer dos cursos. Bueno, así que estamos en contacto en estos mes de julio, bastante cargadito. Un saludo grande para todos y nos vemos.